mis hermanos, para no hacerlo tan largo, voy a compartir una palabra que el Señor me había dado, que primeramente ¿verdad? La agarré para mí y quiero compartirla para ustedes. Yo en esta hora le pido a nuestro hermano Jesús, ¿verdad? Que me lleve en oración, por favor, en esta noche. Sí. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, permitirnos estar aquí reunidos, aquí para escuchar tu palabra el día de hoy, por medio de la hermana María Elena. Te damos gracias, Señor. Sé tú quien hables a través de ella, Señor, porque necesitamos de ti, Señor, cada día. Ven. Gracias, Señor. Te damos. Amén. En esta hora, mis hermanos, estamos delante de Dios. Yo en esta noche, mis hermanos, personas que nos vayan a escuchar, les invito, ¿verdad? Que pongan un like allá en nuestro programa, ¿verdad? Ministerio Jesucristo, una luz de esperanza. Y escríbanse en el YouTube, mis hermanos, y compartan este video, ¿verdad? Para que otros vengan a escuchar la palabra de Dios y lleguen al corazón de ellos, mis hermanos, mis hermanas. Yo agradezco a Dios por cada uno de ustedes, ¿verdad? Que nos están apoyando, y gracias a Dios que nos permite una vez más para compartir esta palabra. Mis hermanos, en esta hora los invito que hablan su Biblia, ¿verdad? En Mateo capítulo 14. Amén. Amén, aleluya. Ahí en Mateo capítulo 14, y voy a dar el versículo pequeñito, ¿verdad? Ahí en el versículo 28, voy a hablar, voy a compartirlo. Este es el texto central de esta palabra que el Señor me dio, y voy a estar usando los otros versículos del 22 y hasta el 33, pero este versículo 28 es el central que quiero compartir con ustedes. Dice en la palabra de Dios, vean, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así: entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Amén. Le dijo Pedro, ¿verdad? Quiero compartir, ¿verdad? Un poquito sobre por qué este mensaje, ¿verdad? Le puse como tema: Pedro camina sobre las aguas. Amén. En esta hora, mis hermanos, agarré estos versículos, ¿verdad? El 22 en adelante, vemos allí, ¿verdad? Que Jesús también anda sobre las aguas. Dice que cuando Jesús fue a despedir a la gente, ¿verdad? Los discípulos se fueron de allí, y se fueron a agarrar a las barcas, ¿verdad? A los barcos, se fueron ellos más adelante, ¿verdad? Y Jesús se quedó, despidiendo a la gente, ¿verdad? Despidiendo a que ya se fueran, y dice que se fue Jesús a orar, y se fue a orar Jesús, ¿verdad? Y vemos allí la palabra de Dios, que cuando Jesús se puso a orar, le llegó la noche, ¿verdad? Le llegó la noche, pero él se fue a seguir a los discípulos, pero él dice la palabra de Dios que iba caminando sobre las aguas. Y cuando los discípulos lo vieron, se asustaron fuerte y dijeron: un fantasma. Y pues Jesús les dijo: no tengan miedo, ¿verdad? No temáis, soy yo. Y entonces Pedro, pues supieron que era él por su voz, ¿verdad? Amén. Pero aquí me trajo una enseñanza el Señor para mi vida, que es tan importante como hijo de Dios, mis hermanos, persona que me estás escuchando. Es importante pedirle a Dios discernimiento, porque cuando una persona ya convertida, ¿verdad? Ya que conoce el Evangelio, que lee la palabra, que busca su rostro, ¿verdad? Que ora en cada momento, es importante tener discernimiento. Porque fíjense,
Dicen que cuando Jesús estaba despidiendo a la gente, ellos estaban con Jesús, pero se separaron. Ellos se fueron al barco. Ellos tenían que saber que era Jesús. Amén, amén. Porque más adelante vemos cuántas veces Jesús caminó por las aguas. Amén, amén, amén. ¿Amén? Entonces, si no habla Jesús, dice, si no habla el maestro, dice, no tengan miedo, no temáis, soy yo. Luego, escucharon la voz que era el maestro. Y Pedro, ni tan perezoso como uno dice a veces, ¿verdad? Amén. Pero tanto que criticamos a Pedro de que es muy feo para hablar y muy fuerte, muy tosco, que no lo para defender al maestro, ¿verdad? Cuando fueron los soldados para agarrarlo, ¿verdad? Cuando ya iba a ir a la cruz del Calvario, ¿verdad? Ahí no llega Pedro con el machete y le muestra una cabeza al soldado. Pues era su carácter, pues claro, ¿verdad? Quería defender al maestro, ¿verdad? La oreja. Pero vemos allí, ¿verdad? El carácter de Pedro. Pero ¿sabe qué aprendí de Pedro? Y lo felicito a Pedro. Amén. Porque fue avientado. Amén. Se atrevió. Amén, amén. Y yo me dije, Aleluya. wow, Pedro, qué fuerza, qué valentía. Porque él rompió la ley de la gravedad del mar, las aguas. Aleluya. Por la fe. Aleluya. Oiga, porque, digo yo, ¿y los demás por qué no pensaron como Pedro? Porque no todos dijeron, maestro, aquí estamos, yo sé que eres tú, manda que todos bajemos y vayamos al mar a caminar. Amén. Amén. Nomás él se atrevió. Entonces, ¿qué nos enseña aquí antes de llegar a lo principal de este tema? Que miren, qué tan importante les decía a ustedes ahorita, tener discernimiento. Porque acababan de escuchar al maestro con las multitudes de la gente, lo acababan de oírlo hablar. Entonces yo le decía al Señor, dame discernimiento, Amén. Padre, Aleluya. para la gente que entra a nuestra casa, para el hermano que me está hablando a cara, para saber si me dice la verdad o no. Amén. O si tengo que aceptar lo que él dice o no. Por eso es importante, para que nadie nos engañe. Amén. Va a ser este tiempo que estamos viviendo. Amén. Tener discernimiento, mis hermanos, hermanas. Amén. Tener discernimiento. Amén. Y entonces vemos aquí que Pedro se atrevió Aleluya. a bajar, ¿verdad? A bajar de la barca, del barco, para caminar sobre las aguas. Miren, mis hermanos, yo les platicaba al grupo que tengo, ¿verdad? El WhatsApp de las mujeres, persona que me escuchas, y como pensaba Pedro, me imaginé a Pedro contando una historia, como escribiendo la experiencia. Porque leyendo la Biblia, Pedro fue el único. Y más aparte Jesús, ¿verdad? Porque Jesús caminó varias veces sobre el agua. Pedro se atrevió. Pedro se atrevió a caminar sobre las aguas. Aleluya. Y entonces se me venía a mí mi imaginación. Cuando tocó, como diciéndole, como teniendo aquí enfrente a Pedro, oye Pedro, ¿y qué sentiste cuando caminabas por las aguas? Me preguntaría a Pedro, pues sentí como frisado, como el hielo frisado. Iba caminando segurito. Pero ¿qué pasó? Dice aquí que se desvió. ¿Por qué? Porque la tormenta, el viento de la marea, lo tambaleó y se hundió. Dice aquí la palabra de Dios, que se hundió Pedro. ¿Pero qué dijo Pedro? Dijo, maestro, ayúdame que perezco. Sálvame. Ayúdame, sálvame. ¿Y qué le dijo Jesús? Sí le extendió su mano, pero le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, Pedro? Aleluya. Y en esta hora te digo a ti, persona que me escuchas, hermanos, están aquí. Porque a veces dudamos cuando la tormenta
está sobre nuestras vidas. Cuando la prueba, la enfermedad nos azota, Aleluya. es cuando tenemos que clamar como Pedro y decirle, Maestro, ayúdame. Amén, amén, amén. Maestro, Así yo es. sola no puedo con esta carga. Aleluya. Maestro, con esta enfermedad yo no puedo. Yo no sé cuál sea tu situación, persona que me escucha, hermana. Yo no sé cuál montaña es tan grande que Dios no puede resolver en tu vida. Aleluya. Pero Pedro nos está enseñando que a pesar que dudó y se hundió, él dijo, Maestro, él supo a dónde acudir, él supo a dónde clamar, porque solamente Jesucristo Aleluya. lo iba a salvar. Aleluya. Tenemos que correr a Jesús, Amén. el que nos da la paz en medio de la prueba, el que nos da la paz en medio de la enfermedad. Tenemos que clamarle a Jesús. Él es el único que nos trae la sanidad. Él es el único que nos puede resolver el problema que estés pasando. Ay, santo, aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, mi Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, mis hermanos, cuando yo estaba leyendo esta palabra en la madrugada, yo estaba leyendo mi devocional y que me llegó este versículos allí en mi devocional. Yo le preguntaba a Dios, ¿y cómo le vamos a hacer para esto, Señor? ¿Y cómo le voy a hacer para aquello? ¿Y cómo lo va a hacer mi esposo para esto? Muchas veces, mis hermanos, hermanas, Dios nos permite pasar por esa prueba. Amén. Así es. Dios nos permite pasar en el dolor y enfermedad. ¿Sabes para qué? Para decir, yo sola no puedo. Así es. Necesito clamar al mi sanador. Necesito clamar a aquel que sí puede hacerlo. Yo vuelvo a cargar y vuelvo a decirle a los hermanos y hermanas cuando tengo oportunidad y les digo, Dios no nos da carga que nosotros no podemos resolverlo por medio de Él. Amén, amén. Necesitamos que ir a Él. Amén. Amén, amén. Para poder resolver el problema. Porque solos no podemos. Pedro se estaba hundiendo. Le hubiera dicho a los discípulos, ayúdenme. Sáquenme. No, se fue el que puede tener la autoridad para calmar las aguas. Amén. Aleluya. Jesús de Nazaret, el Salvador de este mundo. Y ahí me empezó a ministrar el Espíritu Santo a través de este mensaje. ¿Cuántas veces Dios nos permite que nuestro familiar pase por eso? Para que sepa a que tú lo sueltes, para que le des tiempo y oportunidad a que clame al Dios que tú sirves. Mientras tú no dejas y sueltes a tu familia, que sea Dios que trate con él, se va a parar aquella promesa. Amén, amén. Tienes que soltárselo para que pueda clamar él solo, como tú un día clamaste, cuando estabas perdido en el mundo, cuando estabas que ya no podía resolver tu problema, el punto de divorcio. Teniste que ir a que sí puede resolver el divorcio. Dios no permite. Aleluya. No permite que nos haya divorcio en los hogares. Maravilloso, aleluya. Tenemos que ocurrir él para que nuestro matrimonio vuelva a ser como Dios lo permite. Aleluya. Por eso Dios unió hombre y varón, mujer, una pareja. Pero tenemos que ocurrir a él. Amén. Si no pasamos por una prueba o por una necesidad, ¿cuánto es cuando Dios nos prueba nuestra fe? Hombres de poca fe, le dijo el maestro más adelante a los discípulos. Y así, mis hermanos, yo los invito que veamos, Mateo 17, 28. Allí en Mateo 17, 28, también aquí habla sobre que tuvieron miedo. Y también les habla que como la montaña, ¿verdad? Que nuestra fe
es como un grano de mostaza. Ahí en Mateo 17, 28, Jesús les dice, por nuestra poca fe, fíjense, les dijo a los discípulos, porque de cierto os digo que si tuvieren fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquel lugar y pásate para allá, y se pasará. Pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será posible. ¿Qué quiere decir? ¿Qué les estaba diciendo Jesús a los discípulos? Que todo lo que pidiéramos por fe, creyendo, va a ser posible por medio de Él. Amén, amén. Porque para Él hay posibilidad. Amén. Es Aleluya. posible. Para el hombre no, porque cuando el doctor te dice, ¿sabe que usted va a tener esto y esta enfermedad? ¿Sabe que prepare a la familia porque le queda días? El onóstico, no sé cómo le dicen, ¿verdad? Pero Él dice esa palabra. Pero si tú clamas a Jesús como Pedro, Él tiene la última Amén, palabra. aleluya. Te va a decir, el doctor te dijo que no, pero yo digo que Aleluya. sí. Aleluya, gloria a Dios. A Cristo la gloria, Porque aleluya. prueba nuestra fe el Señor. Amén, amén. Prueba nuestra fe, aleluya. Si tú le dices ese problema, yo lo puedo en Cristo. Si Él conmigo va caminando, si yo me tomo de la mano de Jesús como Pedro, me va a ayudar Amén, amén. a pasar este problema. Voy a tener esa sanidad por Jesús que murió en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Y entonces yo me imaginaba a Pedro haciéndole preguntas. Me imaginaba a Pedro contándole esa historia a su familia. Me imagino a Pedro ahí escribiendo. Oiga, qué ingratos los discípulos, amigos y hermanos de Pedro. Quiero decirle que así hay hermanos. Y así hay personas, aún en nuestra familia. Aún en nuestra familia. Viendo los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y son tan incrédulos todavía. Ven que hubo una transformación y un cambio que Dios Amén. ha hecho. Aleluya. Y testimonio vivo. Aleluya. Y ahí vemos la crítica. Y siempre nos apunta cuando nuestra fe flaquea, como Pedro. ¿Cuánta gente aún en la iglesia? A veces somos piedra de tropiezo para el recién llegado a la iglesia. Aquella ovejita que apenas se está congregándose, apenas se está juntándose al redil con las demás ovejas. Discúlpeme, persona, hermanos, pero lo digo general. Amén. Empezando Amén, conmigo. amén, aleluya. ¿Cuántas veces nosotros lastimamos al que se levanta, que Dios lo levanta para dar testimonio y predicar su palabra en la calle? Y le decimos, pero si apenas es nuevecito. Y yo que tengo años ahí sentado. Mejor de darle una palabra de aliento. Amén. Adelante, varón. Así es, aleluya. Nos da gusto. Aleluya. Gloria a Dios. Debemos de Amén, gozarnos. amén, amén. Hace falta con personas como Pedro. Y también mujeres. Así es, aleluya. Que nos levantemos así como Pedro. Pedro se hundió por falta de la fe porque le dijo, hombre de poca fe. Pero ahí fue probada la fe de Pedro. No se quedó así como que nada más, no, caminó con Amén. Jesús y se subieron a la Aleluya. barca los dos, juntitos. Aleluya. Aleluya. Ahí está la victoria, mis Aleluya. hermanos. Ahí está la victoria. Aleluya. Caminar con Jesús Aleluya. en medio de la prueba que estás pasando. En medio de la lucha que estás pasando. Así es. Extiéndele la mano a Jesús y dile, Jesús, yo no puedo solo. Aleluya. Así es. Yo no voy a confiar en mi trabajo. Yo no voy a confiar en mi esposo. Yo no voy a confiar en nadie. Ni en mi mejor amigo, ni en mi mejor amiga. Voy a confiar en ti. Si antes no lo podía hacerlo, ahora estoy aquí.
levantando mi mano y diciéndote, Jesús, ayúdame, socórreme, porque he ido a tantos doctores y me han dicho que no hay solución para mí. He ido a tanta consejería a muchas partes que el gobierno ofrece. Ni un consejo sabio me han dado, ni los consejos de personas que tienen ese trabajo de dar consejería y no lo han podido hacer. Vengo a ti, Jesús, que tú sí lo puedes hacer al instante. Tenemos que correr a Él, tenemos que pedirle auxilio a Jesús en este tiempo que estamos viviendo. En este tiempo Dios está probando nuestra fe, como Pedro lo probó. Jesús probó la fe de Pedro. Y así los invito, mis hermanos, que vayamos a Marcos capítulo 6, el 48. Y voy a hablar sobre que tuvieron miedo. A ver, aquí también, ¿verdad? Tuvieron miedo y gritaron un fantasma. Pero Jesús, ¿verdad? Les dijo, tener ánimo, yo soy, no temáis. Temáis, ¿qué decir? Tuvieron miedo. Otra vez los discípulos tuvieron miedo. ¿Cuántas veces la noticia que llegas a escuchar, o a lo mejor oíste una noticia ahora, o mañana, o ayer, no sabemos, o si vas a recibir una noticia, a veces nos entra miedo? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Señor, a veces los problemas, los afanes de los problemas, la enfermedad, nos quita la paz, nos quita el sueño, porque estamos pensando, ¿cómo le voy a hacer? Déjame decirles, mis hermanos, el miedo significa sentimiento de desconfianza, recelo ante una situación de peligro. Son emociones que están dentro de nosotros, que a veces nos pone o nos avisa del futuro, del pasado, de eso que viene sobre nosotros. No entra miedo. Pero déjame decirle que Jesucristo viene a ponernos paz. Así es. Cuando nos prueba a través del dolor, de la enfermedad o a través del problema, Él nos pone paz diciendo, hijo, no te preocupes. Tú clamaste a mí. Aleluya. Yo estoy contigo. Como Amén, Pedro amén. caminó sobre las aguas. Nosotros tenemos que volvernos a tomarnos de la mano de Jesús y decirle, Jesús, yo quiero caminar contigo en medio de mi problema. Amén. Aleluya. En medio de ese dolor. Aleluya. Porque Jesús está con nosotros. Amén, amén. El Espíritu Santo Aleluya. está con nosotros. Bienvenido, Espíritu Aleluya. Santo, precioso, amado. Y Él nos va a ayudar para vencer Aleluya. todo obstáculo. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y viene la paz. Aleluya. Viene la paz, mis hermanos. Aleluya. Porque Jesús mismo dijo, mi paz os dejo y la va a cantar a avanzar. Mi paz os doy. No como el mundo la da. No como el problema la da. No como la enfermedad la da. No como el doctor la da. Jesús da la paz. Porque Él es la paz para nuestras vidas. Pero ¿qué necesitamos? Extender nuestra mano, como decía Pedro. Aleluya. Y reconocer que nuestro socorro viene de Jehová. Aleluya. Que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Clama a mí. Aleluya. Y yo te responderé. Pedro clamó a Jesús. No le dijo a los discípulos, ayúdenme. No. Fue el que la puede. El que le dio órdenes al mar, detente las olas. Aleluya. Con la autoridad. Aleluya. Fue al que tiene la autoridad para resolver el problema. Aleluya. No importa cuál problema tan grande Aleluya. sea.
Si tú clamas a mí, dice el Señor. Aleluya. Así dice el Señor. Si tú clamas a mí, yo estoy para dar respuesta a tu necesidad. Yo estoy para dar sanidad al que está enfermo. Cree en mí, dice el Señor. Tan solo cree en mí que yo lo puedo hacer. Aleluya. Gloria sea su nombre para siempre. El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable que provocada por las percepciones de un peligro o real o un por supuesto presente, futuro, incluso del pasado. El temor, además, el del miedo, está relacionado a la ansiedad. Así es. ¿Cuántas personas, aún en la iglesia, viven hermanos, hermanas, con la ansiedad? ¿Por qué? Porque no han sabido descansar en el Señor que Amén. lo puede. Así es. Porque no han sabido clamar a que Él puede. Aleluya. Por eso necesitamos ir al que puede. Aleluya. Él es el único. Jesús menciona muchas veces a los discípulos, a las personas: tu fe te ha sanado. Así es. Levántate y Aleluya. anda. Es lo único que pide, que tengamos fe en Él. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Nadie te va a correr el trabajo. Yo no sé por qué voy a hablar esto. Y que te han dicho que te van a correr. Pero si Dios te tiene allí para hacer una luz, Aleluya. en el trabajo, para dar testimonio de esa fe. Porque hay un milagro que Dios va a hacer si tú hablas. No calles. Aleluya. Habla. Amén, amén. En el trabajo. Por algo ha llegado a azotarte el enemigo a través de tantas cosas. Pero ahí te tiene el Señor. Nadie te va a correr. Nadie. Porque todavía eres una luz para allí en el trabajo. Tienes que contar tu historia. Amén. Porque fuiste salva. Porque fue ese cambio. ¿Por qué? Porque le creíste a Jesús. No lo has visto, pero le has creído. Así es. Esa es la Aleluya. fe. Aleluya. Gloria sea al Señor para siempre. Bendito sea. Aleluya. Alabado sea Dios. Mis hermanos, les invito que vayamos a Romanos. No, perdón, disculpe. Vayamos a Juan, capítulo 6, versículo 19. Y aquí habla también que tuvieron miedo. Temáis. Temáis quiere decir miedo. 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 Pero ¿quién viene a quitar el miedo? Jesucristo. Porque Él es la paz. Él es el que consuela. Amén. Bendito sea Dios. Dice aquí en Juan capítulo 6, versículo 16 en adelante. Jesús anda sobre el mar. Vemos otra vez aquí. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum y ya estaba oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. ¿Qué quiere decir? Que las olas empezaron a azotar el barco y a azotar el barco. Ellos tenían miedo que se fueran a hundirse. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Y ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. ¿Qué tuvieron?
miedo. Y habían estado con Jesús también ahí. Y Jesús iba caminando sobre las aguas. Pero llegó el que sosiega las aguas, porque se calmó la tempestad. No importa hasta dónde sientas que la tempestad te va a ahogar, pero tú sé como Pedro, aquí estoy, Señor. Sácame de esta tempestad. Aleluya. Amén, amén. Tranquiliza las olas de la tempestad que estoy pasando. Y ya verás que un milagro va a suceder, porque Pedro fue un milagro maravilloso. Fue un milagro extraordinario. Fue una experiencia maravillosa. Amén. Que Así es. Pedro tuvo, aunque se burlaron de él. ¿Cuántas veces se han burlado de nosotros? Que aún nos ven el potencial que tenemos para hacer las cosas que Dios quiere, y aún nos dicen, tú no eres, tú no fuiste llamada, tú no sirves. Pero gloria a Dios, porque Dios usa lo que no sirve para el hombre. Dios usa al más preciado Amén. en este mundo. Aleluya. Así es. Aleluya. Dios usa al que la gente menosprecia. Alabado sea, porque él mismo dijo, a los suyos vino, mas muchos no le recibieron. Aleluya. Pero todos los que le recibieron, Aleluya. le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. 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 Gloria a Cristo. Aleluya. Santo. Gloria al Rey. Santo. Aleluya. Gloria sea su Gloria nombre al que para vive, siempre. aleluya. Bendito Espíritu Santo, bienvenido a esta casa, Rama Soma, Ay, Samaya, Mis que vaya hermanos. más Santo, aleluya. Gloria a Cristo. Qué hermoso es. Gloria al Rey, aleluya. Qué hermosa esta palabra. Bendito Rama Porque a Soma. mi vida Él me habló a través Santo de es esta tu nombre, palabra. Cristo precioso, maravilloso. Ya para terminar, mis hermanos, Aleluya. hago una pregunta Hay aquí. poder en tu nombre, Jesucristo. Y te pregunto en este momento. Yo no sé qué tormenta estás atravesando. A pesar de las fuertes y tremendos vientos de tu vida. Que pueda ser en este tiempo difícil para Dios. Nada es difícil para Dios. Amén. Nada es imposible para Dios. Todo es posible si tan solo puedes creer que el milagro llegará, porque es tu fe. Como les decía a mis hermanos anterior de la otra predicación, pon la mirada en Él, en Jesús y en sus promesas, y confía que Él hará, y si fuera necesario, te hará caminar sobre las aguas del problema que Aleluya. estás pasando. Así es. Pero confiada que Él va contigo. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Yo en esta hora, Jesús sigue haciendo milagros. Amén. Jesús sigue haciendo milagros maravillosos, extraordinarios. Porque Él mismo usó a Pedro para manifestar su poder sobre las aguas. Hizo caminarlo. ¡Qué milagro! No podrá hacer Dios contigo que sea difícil caminar por las aguas, como lo hizo en Pedro. Este es el resultado de la fe de un hombre que pudo clamar que él solo no podía, que pudo clamar a Jesús, que este Jesús también es extraordinario para tu vida. Amén. Persona Aleluya. que me escucha. En esta hora, si hay una persona que no le ha entregado su vida a Cristo, si hay una persona que no ha clamado a Jesús como Pedro clamó, yo en esta hora te invito para que lo recibas, para que lo clames. Ya no puedes con el vicio, tú no puedes cambiar, no puedes dejar ese vicio, no puedes dejar esas malas palabras que hablas, palabladas, no sé cómo le dice el mundo hoy.
que a veces hablamos tonterías, que para agradarle al mundo que se rían. No, 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 no. Para tu vocabulario lo que hablas. Amén, aleluya. Que sea palabra de edificación, palabras de aliento que personas que necesitan. Tú que dices que no hay solución para ti, sí la hay. Amén. Si puedes clamar como Pedro Amén, que amén, dijo, aleluya. socórreme, Señor. Así es. Socórreme, líbrame de ahogarme. Yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta noche o en este día o en esta tarde, aquí está mi vida. Te entrego mi vida. Yo sé que he sido pecador. Yo sé que muchas veces te he rechazado. He oído de ti, pero no te he recibido en mi corazón. Yo en esta hora te recibo. He oído que moriste en la cruz del Calvario para darnos vida, vida eterna y para sanarnos, para sanar este cuerpo. Este cuerpo que necesita sanidad interior. Este cuerpo que necesita sanidad física. Que necesita un cambio. La humanidad no puede cambiarme. Mis padres no me pueden cambiar. Pero tú sí me puedes cambiar. Aleluya. Aquí estoy. Perdóname y te recibo en esta noche. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Como dice tu palabra. El que confesare, ¿verdad?, sus pecados será salvo. Persona que me estás escuchando, recíbelo. Hoy es tu noche. Hoy es tu día. Mañana no sabemos. Yo en esta hora, mis hermanos, les invito a que dejen sus comentarios, que dejen sus bendiciones para orar. Mi número de teléfono es 220-7270. Disculpe, otra vez lo vuelvo a decir. 913-220-7270. Escríbanos, póngale un like allí, me gusta. Los comparten este video, mis hermanos. Dios me los bendiga a todos. Y alabamos y glorificamos a Dios por esta oportunidad que nos permitió dar esta palabra, que primeramente su servidora lo ha recibido. Y toda la honra y la gloria es para Dios. Mis hermanos, amigos, personas que nos escuchan, gracias le damos por la confianza, ¿verdad?, de compartir este ministerio que se llama primeramente el Señor, ¿verdad? Le damos toda la honra y la gloria. Ministerio Jesucristo, una luz de esperanza. Dios me los bendiga. Amén.